Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente queremos invitarles a que nos acompañen mirando este resumen, este avance de un estudio muy interesante que titulamos Las creencias populares al descubierto. Este tema es delicado y queremos advertirlo. De ningún modo se pretende atacar a nadie, sino más bien exponer creencias que son comunes. Mucha gente lo cree y que quisiéramos averiguar la base histórica o bíblica de tal o cual creencia. Por el contrario, deseamos a las personas que creen y practican algunas de estas creencias que vamos a mirar a continuación, que ellos sientan que nuestro propósito es traer luz bíblica, enseñar desde la palabra de Dios cómo deben ser miradas estas creencias que son populares, pero que también tienen que ser expuestas al descubierto. Vamos a mirar unos 10 capítulos que tratan de este tema. Arrancamos hablando acerca de la inmortalidad natural del alma, que es el vehículo más adecuado del espiritismo. Cuando oímos la palabra espiritismo, pues nos ponemos los pelos de punta. Nadie quiere comunicarse con malos espíritus. Pero es aquí que descuidamos quizás que el vehículo más adecuado para conectarse con los espíritus es justamente esta noción de la inmortalidad natural del alma. La pregunta que surge es, ¿esto es bíblico? ¿Esto tiene base en la palabra de Dios? Miremos una imagen común. Este es el ángel que cosecha nuestra alma, dice abajo. ¿A dónde irá tu alma después de morir? Lógicamente, da temor pensar en estas cosas, especialmente cuando estamos al borde de la muerte. Pero si tenemos conocimiento bíblico por un lado y la paz del Señor en nuestra alma, no hay nada que temer porque nuestra vida está entregada en las manos del Señor. Pero es aquí que el conocimiento correcto lleva a prácticas correctas. Y el hecho de creer que hay algo natural, la persona cuando muere, pues su halo, su aura se despega, sale, vuela por los aires y entonces el alma supuestamente anda penando, una expresión que se suele usar. Esto ha hecho que mucha gente crea que existe semejante cosa como que hay un alma que se desprende del cuerpo. Recordemos que esta es una creencia antiquísima, ya desde los albores de la civilización humana. Pensemos en los egipcios. Con el tiempo también miramos a los griegos. Recordemos el famoso caso de Sócrates, aquel filósofo que murió en el año 399 a.C. Y allí en uno de los libros que se publican, Diálogo con Fedón, la inmortalidad del alma o Fedón, pues ahí se cuenta cuando este filósofo moría en paz bebiendo el veneno administrado por los enemigos y los discípulos consternados porque su amado líder se moría y él en paz, pues sus palabras fueron que esperaba beber y descansar, pues que su alma iba a ir allí a la contemplación de la filosofía, a vivir en ultratumba, la creencia griega y que especialmente Sócrates y Platón propagaron y que llegó también hasta el cristianismo. La pregunta que surge es, ¿hay tal cosa como un alma natural que se desprende del cuerpo? ¿Qué enseña la palabra de Dios al respecto? Bien, este es un tema que será estudiado en detalle y especialmente la consecuencia que se conecta como es el espiritismo. Otra creencia popular que queremos traer a luz para estudio es el infierno como tormento eterno, es la consecuencia natural. Tanto así que no hace mucho tiempo una artista coreana del sur pintó cuadros de la experiencia que tuvo del infierno hace algunos años atrás y cuadros que se popularizaron. Hay un video al respecto en YouTube donde cuenta, esto es espeluznante, donde allí, según ella, en visión miró cómo el pecador pagaba en ultratumba allí su alma, sufrimientos, especialmente en las partes del cuerpo con las cuales él hubiera pecado, como miramos allí en la imagen. Efectivamente, cuando uno mira los cuadros que esta dama pintó, es impresionante que el ser humano, si fue chismoso o cualquier otro pecado, sufre tormentos en la parte del cuerpo con la cual él haya pecado. En este caso, allí se mira la imagen de una madre con un hijo peleándose porque en la vida pelearon de la misma manera y ella, esta joven, miró eso en su visión allí de los sufrimientos del infierno. Como dice la leyenda arriba, muchos individuos hablan y escriben acerca de sus experiencias tenidas en sueños o visiones sobre lo que vieron que sucede en el infierno. Se publica mucho sobre el tema de experiencias tenidas
del tercer tipo o algo similar, o gente que al borde de la muerte tuvo experiencias como mirar colores, oler cosas, escuchar voces, y que no podía haberlo hecho de otro modo, de la forma natural, sino en un estado del borde de la muerte. Y con lo cual mucha gente supone que allí hay verdad, hay luz, hay revelación. La pregunta que nos hacemos es, ¿vamos a tomar estas experiencias como revelación clara de lo que hay después de ultratumba, supuestamente el infierno, o tomamos la palabra de Dios como nuestra referencia? De allí es que estas creencias tienen que ser expuestas a la luz de la palabra de Dios. O miremos esta otra también, el purgatorio y limbo preparatorios para el cielo. Fue Santa Catalina de Génova del siglo XV quien publicó un tratado sobre el purgatorio, y ella dio un enfoque muy espiritualista. No obstante, la creencia popular hasta ese tiempo era que había en las personas que morían y que no habían ido al infierno por sus pecados mortales, tenía que sufrir una purga. Y según Catalina, la purga era más bien de tipo interior del alma, no que hubiera un lugar físico. Desde que el Papa Benedicto XVI publicó al respecto, cuando él dio su enseñanza de que no era un lugar físico, sino más bien una experiencia interior, la del purgatorio. No obstante, a pesar de que se sea un lugar físico o una experiencia interior, según Santa Catalina y Benedicto XVI, la pregunta es, ¿hay base bíblica para sostener semejante cosa? Pues algunos autores católicos suponen que sí, y entonces traen los textos bíblicos que queremos examinar para ver si realmente tienen la base que se requiere para enseñar semejante cosa, al punto que, acordémonos, en el segundo libro de los Macabeos, estamos hablando de los libros apócrifos, en el capítulo 12, allí se habla de un sufragio por los muertos, que los muertos pueden recibir esa bendición de una intercesión aquí en la vida por parte de parientes creyentes. Esto aparece en el libro de los Macabeos, segundo libro, que publicado en la Biblia católica, y por lo cual muchos católicos suponen que tiene base bíblica también. La pregunta es que si este texto macabeo tiene sustento tanto bíblico o histórico para creer esta noción de un purgatorio y aún un limbo, que son preparatorios para la visión beatífica de Dios, una expresión que se utiliza también en la jerga católica. Miremos otra creencia popular, la sacralidad del domingo. El punto importante aquí es si lo que se considera Día del Señor, el domingo, tiene su base bíblica. Miremos aquí 6 razones para descansar el domingo, y las miramos de un modo horizontal. A la izquierda lo vemos en la Biblia, en Éxodo capítulo 20, en el Catecismo, el párrafo 2042. La pregunta que surge es si Éxodo 20 sirve como base que habla del sábado para sostener otro día. Es decir, ¿hay base bíblica para el domingo o fundarnos en un texto que se refiere al sábado? El Catecismo, allí en ese párrafo respectivo, explica las razones. Del otro lado derecho, Dios descansó en el 7º día después de la creación del mundo. Descansó en sábado, no en domingo. Pero notemos que estas son las razones que se traen para sostener la vigencia del domingo como Día del Señor, una creencia popular. Pero luego entonces los demás argumentos que leemos que ya no son tan bíblicos. Es necesario tener un escape creativo en la semana. La pregunta es si no puede serlo el sábado como está ordenado en la Biblia. No somos dioses, el estrés nos afecta y el descanso es esencial. Coincidimos con ello absolutamente. Es necesario para entrar en comunión con Jesús en la Eucaristía y la oración. Claro que sí, que el Día del Señor está puesto para entrar en comunión con Dios. La pregunta es si el día que Dios puso desde la creación, no es un día judío, ya es suficiente para entrar en ese estado de comunión con Dios. ¿Y por qué levantar otro nuevo día? Y lo último, los domingos ofrecen una oportunidad para pasar tiempo con nuestros seres queridos, un día de descanso, de relax. Efectivamente, el domingo cumple esa función. Pero la pregunta es ¿cuál es el plan de Dios para que tengamos un día de descanso y de adoración enseñado en la palabra de Dios? Una creencia popular como la sacralidad del domingo que va a ser expuesta también en esta serie. O también miramos acá la doctrina de la intercesión de María, un tema sumamente delicado y necesario de abordar. Aquí en la imagen miramos a María intercediendo allí por los hombres ante Jesús. Recordemos que este dogma
de la Inmaculada Concepción de María data de 1854 con el Papa Pío IX de ese tiempo. Y de una manera sorprendente, 4 años más tarde, en Francia, en Lourdes, aparece la primera gran aparición de la Virgen María, la Virgen de Lourdes, con Bernadette, era la jovencita que tuvo esta visión, y a partir de allí se desarrolló una situación sumamente delicada hasta el tiempo presente, cuál es no solamente la intercesión, sino la Inmaculada Concepción, al igual que Jesús. Ella no tiene pecado, fue concebida sin pecado, de una forma milagrosa, y especialmente la intercesión. Ella es la reina que intercede por los hombres. La pregunta que nos hacemos es, ¿esto es bíblico? ¿Esto está apoyado por la palabra de Dios o es una creencia popular? Lo cual será estudiado con detalle también en esta serie. ¿O qué decimos del bautismo de los niños? Allí tenemos algunos puntos importantes o interesantes que se traen al respecto. Un argumento católico que se trae es que el bautismo, afirman gente, es falso e inválido porque es antibíblico. Veamos ahora evidencia de bautizos de familias completas de acuerdo a la Biblia. La pregunta ¿es esto así? En Hechos 10, del 1 en adelante, Pedro bautizó a toda la familia de Cornelio. La pregunta es, ¿había niños allí en esa situación? O aún en Génesis 17 y Génesis 21, cuando Dios ordena el rito de la circuncisión a niños, a bebés, de 8 días de haber nacido, para que sean incorporados a la antigua alianza. Y así lo recibieron. Entonces menciona allí los ejemplos bíblicos. Isaac, Pablo, Jesús también, en fin, los textos bíblicos. Y entonces la pregunta que se nos hace es, ¿dónde está la cita bíblica que indique que para la nueva alianza de Dios, el nuevo pacto, mandó prohibir la incorporación de niños y que su pueblo y a su reino pertenecen solamente a los adultos? En fin, estos textos y razonamientos queremos discutirlos cuando abordemos este episodio completo de esta creencia popular, el bautismo de los niños, del que no hay ejemplos en el Nuevo Testamento, pero sí buena argumentación como estamos escuchando y que merece ser examinada. Otra creencia popular, como es la glosolalia, el hablar en lenguas, y especialmente los fenómenos carismáticos. Hay mucho al respecto de estos grandes predicadores que llevan sus milagros. Uno preguntaría si son genuinos o falsos, y con lo cual se observan frutos y que no son agradables para la opinión pública. Como miramos acá en este ejemplo, ya la palabra de Dios predecía esta situación. En Apocalipsis capítulo 13, la bestia terrestre con cuernos de cordero, al cual luego se le va a llamar el falso profeta, que traería milagros. Pero al ver esta imagen miramos qué tipo de milagros, como es el caso del Evangelio de la Prosperidad y diversos predicadores que podemos mirar allí, que se caracterizan por traer supuestos beneficios a la gente, como es el Evangelio de la Prosperidad, de hacer dinero, aunque uno se pregunta quién es el que hace dinero con este Evangelio, si la gente que oye el mensaje o estos predicadores. Lo mismo también con sanaciones, curaciones, exorcismos, en lo que uno observa, estos dones o carismas, ¿proceden de Dios o de otra fuente? Bien, esto queremos examinar en esta creencia popular de los carismas modernos, que mucha gente lo promueve creyendo que proceden del Señor. O aún, esta creencia también, una vez salvo, siempre salvo. En verdad, se está enseñando en las iglesias, muchos predicadores, una creencia que deriva en tiempos de la Reforma de Calvino. Pues él enseñó esta situación y que lamentablemente con el paso del tiempo fue creciendo a tal punto que independientemente de lo que uno haga, del mal que haga, si ha sido salvo, ha creído, ya está siempre salvo. No importa el mal que llegue a hacer. Notemos que esto es muy delicado porque hay personas que se confían en esa creencia. Una vez salvo, siempre salvo, por lo tanto uno puede permitirse alguna licencia. De ningún modo la palabra de Dios enseña semejante cosa. Por lo tanto, examinar esta creencia, cuál es la base bíblica e histórica, es el propósito aquí de este capítulo en particular. O aún el rapto secreto y la venida del anticristo. Esta es otra creencia muy común, especialmente en el mundo evangélico. ¿Cómo vendrá Jesús? El gran rapto secreto. Vendrá, en este caso Jesús viene en forma visible, así enseña la palabra de Dios, pero el arrebatamiento del cual habla Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, ese arrebatamiento o rapto es público, como el texto aparenta decirlo, o secreto.
Y entonces, ¿quiénes son los que trajeron esta noción? Además, por otro lado, ese rapto se produce antes de la venida o allí en medio de la venida, con una tribulación de por medio y el anticristo actuando de esa manera. En fin, son los temas de discusión que queremos traer en este estudio. Y finalmente, otra creencia popular es la ley anulada por la gracia. Hay tal cosa como que, de acuerdo al texto de Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Llegado Cristo se rompió la ley, o porque es lo que la imagen intenta decir. La atadura de la ley se rompió con la llegada de Jesús y por lo tanto la gracia es suficiente, ya no más la atadura de la ley. ¿Es tal esa la enseñanza que enseña la palabra de Dios? O más bien es que la gracia de Jesús nos salva para hacer frente a la ley, de un modo en que solamente Dios puede hacerlo, cubrir al creyente por la gracia de Jesús. Y entonces esa ley que es inapelable, severa, uno pueda hacerle frente gracias al oficio de Jesús y a su justicia y a su intercesión. Finalmente, la gracia de Jesús es la que salva al creyente para hacer frente a la ley. Pero este tema también para ser discutido en este estudio. Así, queridos amigos, queremos traerle esta serie que preparamos, Creencias Populares al Descubierto. Estas y otras más que serán expuestas allí en este servicio del Ministerio Saeta. Gracias por acompañarnos. Todo esto está siendo preparado para que podamos ser ilustrados y edificados. Gracias.